Buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio número 6 de septiembre de 2013, donde se nos dice que sea el lenguaje que genera la siguiente gramática, donde A es el símbolo inicial de la gramática, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Entonces tenemos que averiguar qué tipo de lenguaje es el que nos está generando esta gramática, si es un lenguaje regular, si es un lenguaje independiente de contexto, determinista o regular, o si es un lenguaje dependiente del contexto no determinista y no regular, o ninguna de las anteriores. Entonces, si pasamos a analizar la gramática, tenemos que tener cuidado porque estamos acostumbrados a ver gramáticas o a tratar gramáticas en los libros, etcétera, donde ese es el símbolo inicial. Pero aquí nos aclaran que en este caso el símbolo inicial de la gramática es A. Por tanto, las cadenas que yo quiero obtener, o sea, que yo debo obtener de mi gramática, tienen que ser partiendo de estas dos reglas. Y si miramos bien esta gramática, el símbolo S, por ejemplo, sería no alcanzable. ¿Por qué? Porque yo nunca, partiendo de A, voy a llegar a una transición, o sea, a una regla en la que se encuentre S. Por tanto, pues estas dos producciones de aquí las podemos eliminar de la gramática porque no nos sirven para nada. Y lo mismo pasa con estos cuadros de aquí abajo, porque nunca voy a llegar ni a B ni a C, partiendo de A. Por tanto, estos símbolos B y C también son no alcanzables. Por tanto, la gramática solo estará compuesta por estas dos producciones. Entonces, para derivar una cadena que pertenezca al lenguaje, partimos la primera regla, le llamamos esto 1, esto 2. La primera regla sería x a y, ¿no? Y para derivar una cadena podemos o utilizar la regla 2 sustituyendo esta xy o sustituir la misma primera regla, lo que nos quedaría x a y por tanto lo que estaremos haciendo aquí sería incrementando el número de x en el mismo número que las y. Por tanto, o sea, esta sería la a que acabamos de introducir. Por tanto, aquí lo que estaríamos es emparejando el número de x con el número de y. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta que, para terminar la derivación, usemos la regla número 2 y entonces nos quedaría una cadena de este tipo, donde la a que acabamos de introducir ahora sería esta. Por tanto, las cadenas que generan esta gramática o el lenguaje que genera esta gramática vendrá dado por mismo número de x seguido de, o sea, un número de x seguido del mismo número de y al que n tiene que ser mayor que 0. O sea, n no puede ser 0 porque la cadena vacía no está incluida en el lenguaje y la mínima cadena que podemos obtener utilizando esta gramática es xy, donde n es 1. Tanto n tiene que ser mayor que 0 o mayor o igual. Entonces, si analizamos el tipo de lenguaje que es este generado, o sea, sabemos que para yo aceptar este tipo de lenguaje, para poder emparejar esta x con esta y, voy a necesitar una pila. Esto con un autómata finito determinista o un autómata finito no determinista, no lo puedo aceptar. Que necesito una pila para contar la cantidad de x y luego contar ese mismo número de y. Por tanto, este autómata va a ser mínimo un autómata de pila. Un autómata a pila, porque yo necesito una pila. Y como solo tengo que emparejar una pareja de variables, entonces con un autómata a pila yo puedo aceptar este lenguaje. Por tanto, este no es un lenguaje regular. Por tanto, habría que mirar si es
independiente del contexto, determinista o no determinista. O sea, no regular ya sabemos que es, por tanto, cualquiera de estas dos puede ser por eso. Y sabemos también que es independiente del contexto, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que averiguar es si es o no determinista o determinista. O determinista o no determinista, ¿no? Y entonces, para eso, podemos construir el autómata a pila que nos acepta este lenguaje. Yo, para ahorrar tiempo, ya se los he construido en JFlap. Entonces, el autómata, inicialmente sabemos que el JFlap se inicia con Z0 en el fondo de la pila, pero bueno, de todas maneras, esta transición es un poco redundante, pero de todas maneras, para garantizar que el Z0 esté, preguntamos si está y lo ponemos. Y esto ya nos va a dejar demostrado que sí está, y por eso lo volvemos a poner, ¿no? Cuando veamos la ejecución. Esto es para marcar el Z0 en el fondo de la pila. Ojo, si hubiéramos puesto lambda Z0 hubiera sido lo mismo, lo que pasa es que hubiéramos puesto 2Z0 en el borde de la pila, ¿vale? O sea que Z0 en realidad, utilizando JFlap, no hace falta ponerlo porque ya viene. Por eso es que yo aquí pongo, si está, vuélvelo a poner, porque yo sé que está, ¿vale? Entonces, paso al estado 1 en el que si me llega una X y hay Z0 en el borde superior de la pila, escribo ese Z0 que estaba y pongo una X. O sea, la primera X yo la leo, la entrada, y la introduzco en la pila con esta transición. Y luego, como ya sé que estando en este estado, si viene una X, va a haber una X en el fondo de la pila, porque la acabo de poner en el borde superior de la pila, perdón. Entonces introduzco la X que leí más la nueva que quiero, ¿no? Esto lo voy a estar haciendo mientras esté recibiendo X por la entrada. Cuando mientras yo reciba X por la entrada, voy a ir guardándolas en la pila. Y luego, cuando llegue la primera I, si lo que tengo en el borde superior de la pila es una X, entonces aquí, ¿vale? O sea, no pongo nada, de no poner nada, como aquí la leí, lo que hice fue quitar, ¿no? Y paso al siguiente estado Q2, donde por cada I que me llegue por la entrada, voy a quitar o a sacar de la pila las X que fui introduciendo en el estado Q1, ¿no? Lo hago con esta transición. ¿Cuándo pasaría al estado de aceptación? Bueno, cuando el número de I que reciba en este estado sea igual al número de X que recibí en el estado Q1. Y eso pasará cuando aparezca Z0 en el borde de la pila. ¿Por qué? Porque en esta transición de aquí yo consumí una X del borde de la pila, por tanto, en este estado se supone que tendré que recibir el mismo número de I por la entrada que X tengo en la pila hasta que aparezca Z0. Y es entonces cuando pasaré al estado de aceptación y la cadena será aceptada. Entonces, podemos ver una ejecución para una cadena corta X, X, Y, ¿no? Y vamos a ver los pasos que ejecuta el autómata para esta cadena por la entrada. Fíjense que partimos desde el estado Q0 con X, X, Y por la entrada, ¿no? Es la entrada y este es lo que hay en la pila. Si se dan cuenta, Z0 ya está en el fondo de la pila, o sea, que la pila ya está marcada con Z0. Pero bueno, de todas maneras, entonces, como Z0 está en el borde de la pila, nosotros en el siguiente paso lo que vamos a hacer es, sin leer la entrada, si está Z0, volvemos a poner, pues Z0 permanece en la pila y pasamos al estado. Entonces aquí ahora pasaremos a leer la primera X de la entrada con Z0 en el borde de la pila y introduciremos esa X en la pila. Fíjense que leímos una X, se marca aquí, y esa X la introdujimos en la pila, ¿no? En el siguiente paso ejecutaremos la transición de arriba, porque lo que tendremos en la pila sería entonces ahora una X, con una X por la entrada, o sea, leímos una X de la entrada y la pusimos en la pila. Por tanto, estando en este estado, ahora vendrá una Y y tendré una X en el borde superior de la pila. Por tanto, ejecutaremos esta transición de aquí, ¿no? Y podemos pasar al estado Q2. Exactamente como se ve, el autómata ha pasado al estado Q2 y ha leído una I por la entrada, lo marca aquí en gris, y
ha quitado una X de las dos que teníamos de la pila. O sea, que ya ha emparejado la primera Y con una de las X que tenía en la pila. Entonces, en este estado, lo que hará será la siguiente Y, la siguiente Y de la entrada, o sea, lee la siguiente Y de la entrada, dando la otra X que queda en la pila. Entonces, en la siguiente transición, como ha aparecido Z0 en el borde de la pila, pasará al estado de aceptación y la cadena será aceptada. Como ven, ha pasado al estado de aceptación, la cadena ha sido aceptada, porque se ha puesto en verde, si no se pondría en rojo, ¿no? Entonces, por tanto, este autómata, por lo menos para la cadena X, X, Y, la acepta. Pero también podemos probar esto para otras cadenas, que serían, por ejemplo, aquí les he puesto una X y una Y, que es la mínima que podemos aceptar, 2X, 2Y, 3X, 3Y, 4X, 4Y, la cadena vacía, y luego cadenas que no cumplen con este patrón. Por ejemplo, primero una Y, luego una X, o diferentes cantidad de X que de Y. Y si lo ejecutamos, vemos que hasta la cadena vacía acepta las 4 primeras, pero la cadena vacía no. O sea, que, como se puede apreciar, acepta las que queremos y rechaza las que no queremos. Por tanto, el autómata funciona correctamente. Entonces, esto, o sea, es un autómata a pila que lo que tendremos que decidir es si, por tanto, es un lenguaje independiente de contexto, como habíamos dicho, por tanto, ahora nos tocaría decidir si es determinista o no determinista, ¿no? Para poder escoger entre el inciso B y el C. Entonces, para que un autómata a pila se pueda decir que es determinista, tiene que tener definido en cada estado una única transición para la combinación de símbolos, para una única combinación de símbolos de entrada y de pila. Por si tengo, mirando el estado Q1, si tengo X por la entrada y X en la pila, tengo una sola transición. Si tengo X en la entrada y Z0 en la pila, tengo una única transición también. Por tanto, yo puedo decir, por lo menos en este estado y en el siguiente pasa lo mismo, que este autómata es determinista, ¿no? O sea, porque mientras yo esté recibiendo la combinación de X en la entrada y X en la pila es única, o sea, tengo una sola transición para ello, la de X con Z0 también es única, la de Y con X en la pila también es única, y aquí lo mismo, la de Y por la entrada con X en la pila también es única, y bueno, las transiciones espontáneas para marcar Z0 y saber cuándo Z0 está en el borde de la pila también son únicas en cada uno de estos. Por tanto, el autómata es determinista, o sea que este es el verdadero y este es el falso. ¿Bien? Bueno, espero les haya servido. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video.